El Cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 2. Batalla de la ruptura de las montañas, parte 3. Tan implacables como el mar, las olas de atacantes Skavens golpeaban una y otra vez sobre las defensas enanas. Ya no era la casta más baja y mal alimentada la que surgía hacia arriba, sino que eran contingentes de guerreros de clan reforzados con regimientos de blindadas alimañas. A lo largo de las fortificaciones fronterizas, los enanos estaban en apuros con sus armaduras y escudos abollados. En la puerta de Barundak, el Thane Borrig Norgrim tomó su lugar en las primeras filas. Blandía un hacha forjada por sus antepasados en la época dorada de Karak Ocho Picos. Sus runas brillaban en la oscura sala del juicio final, mientras el Thane se unía a los rompehierros para cortar en trozos la masa de hombre rata. El muro de escudos de las hachas de Nor permanecía intacto. Varias veces al día empujaban hacia afuera de su cerrada posición defensiva. Se dirigían hacia la cámara más amplia, barriendo a los Skaven con sus hachazos antes de deshacerse de sus ruinas desmembradas. El número de muertos había estado creciendo lentamente, cada vez más pronunciadamente. 7 de las hachas de Nor habían caído, y todos los que vivían portaban lesiones causadas por los combates. Gromly Barbahierro había perdido un par de uniones de su cota de malla interior y se había quejado durante días y días. Sin embargo, había lesiones más graves. Drexon no podía levantar el brazo y fue relegado a las filas traseras, mientras que Ulik el anciano había perdido un ojo cuando la alabarda de una limaña había pasado a través de su yelmo. Lo que ahora se había extendido a semanas de batalla era un precio pequeño que la mayoría de los puestos de avanzada de defensa habían pagado. Muchos de los regimientos defensores habían sido destruidos, reemplazados a lo largo de la frontera subterránea por las menguantes reservas de los enanos. Entre cargas, Borrig dejaba a sus enanos quejarse. Los enanos se enorgullecían de su resistencia y su capacidad para soportar tareas agotadoras. Borrig todavía oía una determinación tan fuerte como el acero en las voces de las hachas de Nor y las furias de la forja. El lazo de hermandad entre ellos no tenía ningún punto débil. Ningún enemigo pasaría a través de la puerta de Barundak mientras que alguno de ellos todavía viviera. Lo que Borrig no había esperado, sin embargo, era la señal tocada desde el interior de la puerta. El código fue dado acertadamente con la combinación correcta de 3 martillos de diferentes tamaños. Era la señal para que los rompehierros y dracohierros hicieran espacio para que se abriera la puerta.
Durante los recientes combates, la puerta de Barundak se había abierto una vez cada pocos días. Esto se hacía para recoger a los enanos caídos y para pasar alimentos, por lo general un barril de cerveza tostada. Tales acontecimientos estaban llenos de peligros, ya que cualquier dracohierro sabía que la puerta más débil es la que queda abierta. Los Skaven de la sala estaban formando para la batalla una vez más cuando la blindada puerta de metal se abrió. Una rendija de luz irrumpió en la sala del juicio final. En el instante en que el Thane enano vio lo que pasó a través de ella, creyó reconocer lo que estaba ocurriendo. Entrando en el estrecho pasillo que conducía fuera de Barundak a la sala, estaban las inconfundibles figuras crestadas de color naranja de los matadores. El veterano Borrick lo había reconocido correctamente. Había sido una decisión difícil, pero el rey Belegar había cedido a las peticiones del contingente matador. No se contentaban con sentarse detrás de las puertas fortificadas y esperaban su oportunidad de una muerte gloriosa. Al final, el rey había hecho esto por dos razones. Una fuerza haciendo una salida fuera de la ciudadela tomaría por sorpresa a los Skaven, y era posible que uno o más de sus escuadrones de matadores se encontrara por casualidad con algún gran líder, tal vez incluso el propio Quick, el coleccionista de cabezas. Aunque el sabio rey guerrero dudaba de que se acercaran a poner fin a este reciente asedio, el daño y la distracción que podrían causar podría ser muy valioso. Al menos los matadores podrían conceder un respiro a los defensores a lo largo del perímetro de batalla. La segunda razón para dejarlos ir era pura practicidad. El rey no estaba del todo seguro de poder detenerlos o controlarlos. Antes de que hubieran dejado el salón del rey, se había producido una solemne despedida a los matadores. La despedida duró 2 días y noches y se destaparon muchos barriles. No había necesidad de discursos o gritos de guerra. Después de contemplar mapas y tomar el consejo de los ancianos, los matadores se dividieron en 7 grupos diferentes, a excepción de Aldric el cicatrizado, que eligió entrar en la oscuridad solo. Cada fuerza lanzó su asalto desde una puerta diferente. Borrick y sus rompehierros forrados en Gromril se apartaron para permitir que una sola fila de guerreros de hombros anchos pasara. Al estilo de los matadores, habían renunciado a las armaduras y avanzaban a pecho descubierto a la refriega. Borrick los vio pasar. Algunos eran viejos, con su carne tatuada con marcas rúnicas junto a un mosaico de cicatrices y heridas de batalla. Algunos apenas estaban más allá de la edad de un barba nueva. La mayoría de los matadores tenían los ojos vidriosos, pero los pocos que se encontraron con la mirada de Borrick dieron una leve inclinación de cabeza. No había necesidad de palabras por parte de cualquier bando, ya que eran enanos y entendían por completo el deber, los juramentos y el honor. Los Skaven que habían sido expulsados de la sala del juicio final habían comenzado a subir las escaleras, formando hacia arriba una vez más. Se reunían a cientos, mientras 21 matadores salían y formaban filas, justo más allá del estrecho pasadizo bloqueado por los rompehierros. Con un rotundo sonido de conclusión, la puerta de Barundak fue cerrada
y una vez más no había más que una débil luz de antiguas piedras resplandecientes en lo alto. Durante muchos latidos de corazón, todo estuvo en silencio, salvo por los nerviosos espasmos de cola. Sin gritos o cánticos de guerra, los matadores levantaron su gama de hachas y se dirigieron hacia las hordas Skavens. Nerviosos, los hombres rata dudaron por un momento, como si fueran a huir. Enderezándose desde la encorvada manada, un jefe Skaven enseñó los colmillos, blandiendo una cruel espada dentada. Esto rompió el trance en el que habían caído los Skaven, y la sarnosa masa se precipitó hacia adelante para enfrentarse al enemigo que se aproximaba. El líder tácito de la formación de matadores era Unfer. En cada puño, como una roca, el enano llevaba un hacha cubierta de runas. Se iluminaron mientras las blandía, dejando trazas de fuego como si estuvieran al rojo vivo de las forjas. Muchos cientos de destellos rojos se reflejaron en los ojos pequeños y brillantes de sus enemigos repentinamente temerosos. Girando con una gracia que contrastaba con su forma rechoncha, Unfer entró trazando arcos en la masa de Skavens que cargaban, cortando puntas de lanza y cabezas y extremidades mientras lo hacía. Ya fuese por gran habilidad o violenta casualidad, uno de los primeros golpes envió la cabeza del jefe Skaven, elevándose a través de la cámara. En cuestión de segundos, el matador había desaparecido en ese hirviente mar de enemigos. Con un choque, el resto de los enanos de pelo de punta se encontró con la pared viviente de los Skaven. Los matadores no peleaban como lo hacían los rompehierros, con los escudos entrelazados y bien entrenada precisión. En su lugar, eran una amalgama de estilos, sin luchar como una unidad, sino como individuos. Algunos blandían hachas en ambas manos, otros portaban armas a dos manos, cortando en amplios arcos. Todos abrían a hachazos sangrientos caminos profundamente en las filas Skaven, rociando sangre en todas las direcciones. Con una rapidez repentina, los Skavens tuvieron suficiente masacre. Huyeron, corriendo por sus vidas en una loca carrera para alejarse. Manteniendo el mismo silencio sombrío, los matadores continuaron matando a los rezagados. Para Borrick, observar a los hombres rata huir era como ver agua caer a través de un embudo. Se lanzaron hacia abajo, fluyendo hacia las escaleras norte y sur. Sin vacilación o cualquier orden, los matadores se dividieron en dos grupos y los persiguieron. El sonido de lucha en el hueco de la escalera pronto desapareció también, y la sala del juicio final otra vez estuvo libre de todo enemigo. A una señal de su Thane, los rompehierros rompieron filas para lanzar una vez más los cadáveres Skaven por el pozo central. En medio de los destripados y muertos hombres rata, había 5 matadores que habían caído. A lo largo de todo el reino enano, los matadores habían tenido resultados similares, trazando un sangriento camino a través de sus atacantes antes de desaparecer para siempre en su persecución. En el laberinto de pasadizos, las formaciones de matadores se rompieron, separándose para seguir a sus presas. Unos pocos del culto enano de buscadores de muerte pronto encontraron sus deseos.
Svlok, con un solo brazo, corrió por las escaleras hacia las lanzas de guerreros de clan, que despedazaron rápidamente su cuerpo. Los hermanos Brimlock persiguieron a su presa directamente contra un muro viviente de alimañas, a través de una vía de paso para desalentar a los que huían. Sus restos fueron profanados del mismo modo. Otros matadores se abrieron camino abajo hasta llegar a las próximas olas de ataque. Todos los ejércitos habían sido puestos en libertad y cargaron para unirse a la refriega. Muchos más matadores lograron sus heroicos finales. Solo Aldrich el Cicatrizado y un puñado de matadores ampliamente dispersos vivió lo suficiente como para continuar su camino de destrucción, adentrándose en las profundidades que iban muy por debajo de sus hermanos que defendían la ciudadela. El contraataque matador obtuvo solo el suficiente respiro para que el rey Belegar ejecutara su próximo movimiento sorpresa. Los defensores de las puertas de las que los matadores habían salido fueron retirados a la siguiente sección de barreras fortificadas. Algunas de estas eran túneles estrechos, pero la mayoría acababan en un punto común: el salón del clan Scalfon. Una vez uno de los más poderosos clanes enanos, los Scalfon, se encontraban entre la nobleza de Caracochopicos. El clan remontaba su ascendencia al propio Grungi. Esta sala había sido la sede de su feudo, aunque no quedaba ninguno vivo para ver su estado ruinoso. El último de su estirpe cayó hace casi 1000 años, cuando, junto con el tatarabuelo del rey Belegar, muriendo en sus esfuerzos por reclamar el reino perdido. Ahora, la mitad de las enormes columnas de la sala habían caído. Los restos destrozados de pilares hacían de canales a través del centro de la sala. Había caídas pilas de escombros esparcidos, algunas de las cuales habían sido desplazadas con el fin de sellar los cavados túneles no deseados en el piso de abajo. Un creciente ejército formaba en el salón. Los enanos se situaron a lo largo de la mitad norte de la cámara, con sus máquinas de guerra alineando sus disparos hacia los 3 corredores que llegaban desde el sur. Voces profundas se hicieron eco de cantos de guerra mientras los enanos esperaban al enemigo. Todos sabían que no tendrían que esperar mucho tiempo. Quick, el coleccionista de cabezas, ordenó a todos los ejércitos moverse hacia arriba. Esto significaba que los contingentes que esperaban en los túneles también se pusieran en movimiento. Jefes armados con látigos pusieron en movimiento legiones de esclavos con picos, mientras que los ingenieros brujos aceleraban los motores de extrañas máquinas taladradoras de rocas. En otra parte, una fortuna en trozos de piedra bruja había adquirido una gran cantidad de equipos de tuneladoras de disformidad. En masa, los proyectores de disformidad fueron activados, listos para comenzar la fusión de nuevas zonas de paso. La pura aleatoriedad de la forma de hacer túneles no era del cariño de Quick, pero quizás estos túneles abrirían una nueva vía desde la que atacar al enemigo. O tal vez no. Los Skaven no podían trabajar la piedra como los enanos. Eran totalmente incapaces de dar forma a la roca en algo estéticamente agradable.
y no les importaba en absoluto el valor del diseño o la longevidad. Sin embargo, cuando se trataba de abrir un túnel de forma rápida, pasando a través del lecho de roca del mundo, no había ninguna raza que pudiera igualar a los Skaven. Era un trabajo peligroso. Los esclavos estaban drogados para aumentar la producción, y esto les dejaba trastornados con tendencia a actitudes rebeldes. Además, los Skaven no pensaban en preocupaciones tribales como las columnas de soporte, por lo que los derrumbes y desplomes de cavernas eran bastante frecuentes. Los esclavos que estaban picando en dichas minas morían aplastados por docenas de toneladas de piedra. Pero no era un problema, porque siempre podía utilizarse un contingente nuevo de esclavos que pudieran hacer el mismo agujero y de paso tener la recompensa de algo de comer. Los dispositivos construidos por el clan Skryre aceleraban el trabajo de manera significativa, pero eran conocidos por su combustión espontánea. Incluso si ninguna de estas cosas ocurriera, los tuneladores Skavens podrían cambiar de rumbo. Los excavadores podrían desviarse de su curso después de golpear una veta de mineral y distraerse por el resplandor de la piedra bruja o simplemente ser sometidos a los caprichos de mentes indisciplinadas, típico de Skaven. Un túnel recién hecho podría conducir a los desprevenidos Skaven directamente a un río subterráneo o terminar en lo alto de un precipicio de muchas millas de profundidad. Sin embargo, siempre había una posibilidad de hacer un avance esencial. Atacar por las rutas establecidas era mucho más rápido y fiable. Mucho antes de que los nuevos túneles pudieran adentrarse en territorio enemigo, las fortificaciones exteriores enanas sintieron el impacto del nuevo asalto Skaven. Una vez más, volvieron a levantar sus muros de escudos contra las hordas. Ahora se enfrentaban al peso total del arsenal de los hombres rata de tropas y armas. Todo lo que los Skaven habían aprendido a lo largo de miles de años de lucha de túneles se puso en acción. Olas de guerreros de clan se detuvieron lejos a tiro de lanza de sus enemigos bien blindados para abrir filas mientras que los equipos de armas surgían hacia adelante. Lanzallamas de disformidad fundieron su oposición con llamas verdinegras, mientras las ametralladoras rociaban diluvios de balas verdes. Armaduras bien forjadas y escudos protegidos con runas que habían detenido espadas y garras no podían detener el gas expulsado por morteros de viento envenenado. Sin embargo, no todo eran máquinas de guerra del clan Skryre. En las triples puertas del túnel oeste, blindadas alemañas chocaron contra los guerreros de clan enanos, dando todo lo que tenían. Las ratas ogro golpearon el muro de escudos que estaban delante de las puertas de Bar Kragar. Los enanos se estremecieron bajo el impacto, con sus piernas revestidas de cota de malla temblando mientras se tensaban y tiraban contra el peso monstruoso que les estaba aplastando. Al otro lado de la frontera subterránea de la ciudadela, cientos de enanos cayeron bajo los crecientes ataques de los Skaven. En otros lugares, mientras los puestos de avanzada enanos empezaron a vacilar, los Skaven se encontraron avanzando contra puestos abandonados. Soldados nerviosos se escurrían por el salón del juicio final.
anticipando una terrible trampa. Se les había advertido de los guerreros incrustados en hierro duro, situados en estrecho pasillo que guardaba la puerta, pero no encontraron oposición. Volviéndose más audaces, comenzaron a golpear la puerta de Barundag, pero serían precisos golpes más poderosos para hacer algo más que unos rasguños a la reforzada puerta. Los informes se filtraron de nuevo a Tax Garrarroja, el líder del primer ejército. Había estado observando cuidadosamente los avances. En el momento en que Thax llegó al salón del juicio final, los Skavens habían improvisado un camino a través de la puerta de Barundag. Las ratas ogro habían cogido enormes trozos de escombros para golpear la puerta, doblando el acero y lanzando las puertas fuera de las bisagras rotas. A las órdenes de Thax se detuvo todo el frente. Era su intención asegurar que el primer ejército cronometraba sus ataques con todos los demás. El coleccionista de cabezas había ordenado que no quería que los guerreros del clan Mors se llevaran la peor parte de todas las trampas que esperaban más allá. Cuando Thax hizo esta afirmación, una formación resonó y se abrió camino a través de la cámara abarrotada. Abriéndose paso entre la multitud estaba el gran cacique de guerra del clan Mors. Quick, el coleccionista de cabezas, miró a Thax, su principal comandante, con intención asesina brillando en sus pequeños ojos de color rojo. Relato: nuevo líder de Garra. ¿Qué soborno regalo has percibido y recibido para traicionar al clan Mors?, preguntó el coleccionista de cabezas, con su cola meneándose de un lado a otro como una víbora de la cueva a punto de atacar. Aquellos alrededor de los dos poderosos líderes de guerra se dispersaron, formando un gran ring de desafío. Caminando de lado, los dos combatientes empezaron a rodear al otro con sus músculos tensos para saltar. Excusas, negaciones y promesas renovadas eran el probado y verdadero camino de Remiendo Skaven, o al menos para retrasar este tipo de enfrentamientos. Thax Garrarroja había conocido a Quick durante demasiado tiempo como para intentar tales pretextos. Sabía lo que venía a continuación. Mostrando los dientes en una silbante mueca, el señor de la guerra sacó su espada con su cruel borde dentado reluciente con veneno de piedra bruja. Sin embargo, ¿Cómo lo había sabido Quick? Thax no había contado a nadie su trato con el clan Skryde, y cómo el coleccionista de cabezas había llegado hasta aquí tan rápido. Era imposible, pero ahora no era el momento de pensar en ello. Como si adivinara los pensamientos de Thax, el coleccionista se burló. Tengo informadores que nunca podrías soñar. Ahora dime, ¿cuál fue la promesa, pacto? ¿No son trozos de piedra bruja o criadoras? Sé que ya tienes muchos de esos, dijo Quick. Sí, no estés sorprendido. Sé lo que ocultas bajo tus madrigueras. No, el gran Thax no puede ser tentado por lo que ya tiene. No. La oferta es gobernar el clan Mors. ¿No es así? Sí.
retrasar el ataque el tiempo suficiente hasta que yo sea reemplazado. A menos que haya un accidente en primer lugar. Zax saltó hacia adelante, con su espada siendo un borrón. Quick se apartó fuera del alcance con facilidad, pero el ataque de Zax no era más que una finta, dándole espacio para desenfundar una pistola bruja oculta de alguna funda secreta con su garra libre. «¡Muere, muere!», chilló Zax, apretando el gatillo una vez más. Quick sabía que había cometido un error cuando vio a Zax coger otra arma. Con la diestra agilidad de un guerrero nato, Quick cambió de rumbo. Sabiendo que nunca recorrería la distancia a tiempo, arrojó su espada. Zax tuvo tiempo de disparar 3 tiros rápidos de su pistola de repetición antes de que la espada de Quick golpeara el arma fuera de su garra. La espada también cortó uno de los dedos de Zax, el dedo que todavía apretaba el gatillo. En estado de shock, el herido señor de la guerra miró primero su garra sangrante y luego sus ojos viajaron hacia la pistola caída. Eso, aunque instintivo, fue un error. De un solo salto, Quick cruzó la brecha entre ellos, dando un golpe como las aspas de un molino con la mortal maza degolladora de enanos. Mitad pico, mitad maza, mitad hacha, mitad lanza. Lo siguiente de Zax Garrarroja sabía es que estaba de espaldas, mirando hacia arriba a los desnudos colmillos amarillos de Quick el coleccionista de cabezas a meras pulgadas de su cara. Reconozco un soborno del clan Skryre cuando me dispara, siseó Quick. Pero dime, ¿quién más está implicado? Ese veneno en el filo de tu espada huele a buen material del clan Eshin. Dime, y te mataré rápido. Quick se inclinó, así que las burbujeantes palabras ahogadas por la sangre de Zax fueron audibles solo para él. Aparentemente satisfecho, Quick se levantó, extrayendo la punta de su arma y las entrañas de Zax con un solo movimiento. Enderezándose, el gran señor de la plaga de los 8 picos, el gran señor de la guerra de los 8 picos, se mantuvo erguido y examinó a los que estaban reunidos en torno a él. ¡Primer ejército!, sonó la voz de Quick. Zax ha traicionado al clan Morse, por lo que yo os lidero ahora. Hasta el momento, las batallas a lo largo de Karak 8 picos habían sido pequeños choques. Todo eso cambiaría en la gran sala del clan Scalfon. El rey Belegar lideraba los ejércitos menos numerosos, pero se jactaba de tropas mejor blindadas y de élite. Por lo tanto, su táctica de defender cuellos de botella jugaba a su favor. La ingeniería enana había creado trampas mortales para maximizar las bajas. Ahora los enanos habían cedido terreno a regañadientes, pero esto también era parte de su plan. Un ejército Skaven se estaba formando, subiendo hacia el gran salón subterráneo donde el rey Belegar los quería. Ahora mismo el propio rey Belegar, a la cabeza de su formación de guardia, la Hermandad de Hierro, tomaba posición en el centro de la línea de batalla. Su primo,
el señor de clan Nodrigar mantenía en alto el estandarte martillo de hierro, anunciando con orgullo al enemigo que se enfrentaban al rey legítimo. Belegar inspeccionó su ejército. Era una tropa formidable, pero parecía perdida en el inmenso espacio. La sala había sido construida en una época en que Carak Ocho Picos alojaba millones de veces el número de enanos que allí habitaban ahora. Miró hacia el otro extremo en el que los primeros hostigadores enemigos estaban empezando a filtrarse con cautela en la sala cavernosa. Las distantes criaturas vestidas de negro corrían en medio de las pilas de escombros, olfateando el ambiente. Se subieron encima de pilares caídos para espiar mejor las fuerzas enanas desplegadas a través del gran espacio frente a ellos. Ver a estos invasores perturbaba a Belegar. Eran cosas inquietas y husmeadoras, pero algo acerca de ellos aumentó más la ira del rey. En verdad, esta era su morada más que la suya, ya que los hombres rata parecían más a gusto entre las ruinas de lo que estaban los enanos. Esta afirmación molestaba a Belegar, metiéndose debajo de su piel como una astilla de piedra bajo una uña. Él, al igual que todos los enanos, valoraba el trabajo duro. Tenían un orgullo en su arte, admirando las cosas hábilmente forjadas. Pero aquí había criaturas que conspiraban solo para derribar, evolucionando para prosperar entre la ruina y la descomposición. No construían nada con destreza o para durar. De hecho, su reino era poco más que los restos de civilizaciones muertas. Era injusto que los Skaven parecieran destinados a aferrarse a los restos flotantes de la historia, mientras que las mejores razas más inteligentes se hundían en las profundidades del olvido. Ver a las ágiles criaturas trepar sobre las derribadas estatuas ancestrales hizo que el odio brotara en el interior del rey, y sus sucios pies desnudos trepando sobre dioses de piedra rotos no era más que un sacrilegio. Pero no pasa nada, lo pagarían lo suficientemente pronto. Los Skaven comenzaron a salir a través de los pasillos abovedados en gran número. Era como ver agua que se escapaba de las grietas de una presa. Las corrientes brotaban como una cascada viva, una marea de alimañas que comenzaba a llenar la lejana cámara como un mar hirviente de piel escamosa. Al frente llegaba un enjambre de esclavos y grupos de ratas gigantes. Eran tantos que se arrastraban unos sobre otros en una masa ondulante. Sin embargo, detrás de eso, el rey Belegar podía ver que no todo era desorden. Una astucia siniestra estaba guiando a los Skaven, reuniendo a la chusma en el frente, mientras que detrás de ellos formaban enormes bloques, comprendiendo las masas de guerreros de clan y las fuertes alimañas en su multitud. El rey enano podía distinguir un sinfín de tótems del clan Morse. Le irritaba que muchos de esos odiados iconos le fueran tan familiares. En el flanco izquierdo se reunían los Espalda Espinada y los Garras Rojas, algunos de los grupos de guerreros que habían penetrado profundamente dentro de la ciudadela hacía 6 meses. Su intrusión había sido parte de los ataques durante uno de los breves tiempos de alianza entre los Pieles Verde y los Hombres Rata.
Todos tenían un agravio especial contra ellos, ya que habían matado a Yorick, el maestro cervecero, en esa incursión. Y para los enanos, la cerveza era un líquido sagrado. Aunque la distancia era grande, el rey Pelegar no tenía ninguna duda de que al menos una parte del amado maestro cervecero adornaba ahora el estandarte de los Espalda Espinada. En el lejano flanco divisó el símbolo de los yelmos oxidados, alimañas que habían saqueado las armerías subterráneas, haciéndose con muchas cotas de malla enanas irreemplazables. El rey no sabía que ahora se les conocía como los Piel de Hierro, pero no pudo dejar de observar que muchos llevaban piezas de reelaborada armadura enana improvisada entre su propio equipo. Cada estandarte y diseño de escudo estaba hecho con marcas y desataba todos los recuerdos de innumerables agravios y humillaciones sufridas. Y entonces los ojos del rey Pelegar contemplaron el estandarte del clan Morse y de la familiar Guardia Roja. Captó solo destellos de su enemigo en medio de esa turbulencia, pero ahora ya sabía quién dirigía el ataque Skaven. Como uno, los enanos gritaron su grito de guerra, chocando sus hachas contra los escudos y pisando fuerte con sus pies. Ellos también habían visto al más odiado comandante Skaven que hubiera rondado nunca los sueños de los enanos. Al otro lado del salón del clan Scalfon, Quick oyó el alboroto y supo que su enemigo lo había visto. Con el pecho henchido de orgullo, el señor de la guerra continuó dando órdenes y estableciendo su línea de batalla. Ahora que los enanos estaban fuera de sus madrigueras, podría aplastarlos. Si todo iba bien, en unas pocas horas estaría saturado de carne enana y habría nuevas cabezas largo tiempo esperadas ensartadas en el alto del mástil de su estandarte que llevaba siempre a su espalda. El suelo bajo los pies de Quick retumbó ligeramente, un signo esperanzador de que pronto un nuevo ejército de hombres rata podría aparecer. Cualquier ruta adicional para refuerzo sería útil, pero si los abridores de túneles aparecían detrás o en medio de las filas enanas, sería posible barrer sus líneas rápidamente. Mientras caminaba con gran arrogancia y demostrada confianza, Quick era muy consciente de que si no aplastaba a los enanos en el exterior, se retirarían tras puertas más fortificadas, prolongando el proceso. Él sabía que la victoria Skaven era inevitable, al igual que sabía que su enemigo de mente terca nunca admitiría la derrota, mientras que sus cabezas todavía estuvieran unidas a sus cuerpos, algo que se podría arreglar. Cuando un número suficiente de turba había sido azotada hacia el enemigo, Quick, el coleccionista de cabezas, dio la señal. Chillidos estridentes, el sonido metálico de discordantes campanas y golpes de gong resonaron a lo largo de la parte delantera y trasera en los túneles detrás de los Skavens. Con el sonido de los latigazos, los esclavos y ratas gigantes fueron enviados hacia adelante a toda velocidad. Los enanos miraban en silencio sombrío. La sala era tan grande que su artillería no abrió fuego mientras que las hordas Skaven salían de los tres corredores y formaban. Los enanos ya habían marcado las variadas distancias,
Los cañones y lanzagravios podrían abrir fuego cuando el enemigo llegara a la estatua caída de sus antepasados, y los cañones, órganos, cuando llegaran al montón de escombros más alto. Esta era la minuciosidad enana. La dotación de esas máquinas de guerra y el viejo ingeniero Durgan que se situaba entre ellos conocían cada máquina como si hubieran nacido con ellas. Habían tenido en cuenta mentalmente incluso las variaciones en el desplazamiento de las corrientes de aire en lo alto del frío salón, sincronizando su primera salva perfectamente con la velocidad de aproximación del enemigo. Las poderosas baterías de cañones enanos abrieron fuego, gritando con voces hechas de trueno. Las líneas enanas vieron cómo se abrían surcos sangrientos en la ola que se aproximaba de atacantes. Lo siguió una lluvia de piedras. El sonido metálico de los lanzagravios liberando su carga se perdió con las explosiones conmocionadoras de fuego de cañón, y pocos se dieron cuenta del alto vuelo en arco de las piedras que arrojaban. Los impactos causaron un florecimiento de fragmentos de piedra y cuerpos destrozados entrando en erupción dondequiera que aterrizaban. Las dotaciones estaban demasiado ocupadas limpiando barriles, cebando pólvora negra y retensando como para apreciar el sangriento caos que estaban desatando en medio de las hordas enemigas. Sin embargo, por muchos que estuvieran matando, sabían que tenían que hacer mucho más. A pesar del frío húmedo, el sudor perlaba sus frentes. Las tripulaciones trabajaban rápido, pero con una buena entrenada precisión. El golpe seco de los mosquetes Yasail se sumó al estruendo. Mientras brillantes estelas verdes seguían a los proyectiles, todo el caos se intercambiaba. Varios repiquetearon contra el escudo cubierto de runas de Belegar, pero en otros lugares las balas de piedra bruja penetraron escudos y armaduras por igual, haciendo caer a un puñado de enanos. A cambio, los ballesteros enanos desataron sus propias andanadas, enviando silbantes virotes a sumergirse en los esclavos a la carga y grupos rata gigantes a la carrera. Las armas de fuego dispararon después, con nubes de humo comenzando a formarse por la línea. Muchos Skaven cayeron y algunos se giraron para huir, pero la mayor parte de la horda siguió hacia adelante. En el flanco derecho, el cañón lanzallamas envió su incandescente furia química, saliendo borbotones en un cono de fuego que se extendió por más de una unidad. Belegar estaba lo suficientemente cerca como para ver a un hombre rata del borde de la franja de destrucción sostener su brazo y chillar. La carne se le caía del muñón y los huesos se le marchitaban y retorcían por la llama ardiente. En aquel momento observó la horda farfullante y parloteante, la espuma en sus bocas y el firme estoicismo de sus compañeros de armas. Y entonces la gran ola de Skavens lo envolvió. El choque de las líneas de batalla hizo eco en el salón. Las hachas se encontraron con espadas, las lanzas se rompieron en pedazos contra el Gromdrill y el estruendo de metal contra metal resonó durante horas.